Vámonos a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 15 al 19. Y para que usted tenga una idea, hermanos, hace unas semanas atrás decíamos que en esta porción de la Escritura, mientras usted va llegando a Gálatas capítulo 2, Gálatas está antes de Efesios, ¿verdad? Gálatas, Efesios. Cuando nosotros vemos esta porción de la Escritura, nosotros podemos observar que justamente en los versículos anteriores a los que vamos a estudiar hoy, nosotros veíamos a Pablo confrontar públicamente, no en privado, públicamente, una herejía, una falsa enseñanza judaizante que muchos creyentes dentro de la iglesia habían creído. Y que muchos también de los apóstoles habían creído, tanto que Bernabé como Pedro estaban actuando de una manera en la que con sus acciones mostraban creer algo que no necesitaban expresar con la boca. Y muchas veces nuestro cuerpo y nuestras actitudes hablan más que lo que nosotros podemos decir. Entonces, esta falsa enseñanza que se estaba promoviendo dentro de la iglesia decía que era necesario creer en Cristo, pero que también era necesario para aquellos creyentes que hoy estaban en Cristo cumplir con la ley mosaica y cumplir también con todo tipo de tradiciones judías, además de la fe en Cristo, para poder ser salvos. Y tristemente, como estudiábamos, vimos que esta enseñanza había hallado cabida en el corazón de estos creyentes. Y eso pasa en nuestros días. Hay creencias, tradiciones, maneras de pensar, nuevas ideas y nuevos pensamientos filosóficos que van surgiendo o que han surgido en nuestro mundo, en el mundo, que van hallando cabida en nuestra mente y cabida en nuestro corazón. Enseñanzas que no son bíblicas, nosotros terminamos muchas veces creyéndolas y en el peor de los casos practicándolas porque no tenemos claro cuál es el fundamento de nuestra fe. Y es por eso que Pablo confrontó enérgicamente la hipocresía de Pedro. Porque Pedro actuaba de una manera cuando estaba con los de la circuncisión, con los judíos, y de otra manera cuando estaba con los de la incircuncisión, los gentiles. Y el argumento que Pablo tenía en ese momento era, ante esta falsa enseñanza, el argumento que Pablo dijo y que Pablo mencionó y que Pablo tenía en el corazón, es que Pablo decía, una vez que hemos recibido la gracia, decía Pablo, que Dios nos ha dado en Cristo, el cumplimiento de la ley para salvación se hace obsoleto. No nos otorga ningún tipo de favor ni ningún tipo de gracia, mucho menos el cumplir la ley le hace a usted más santo o menos santo. Y en la última predicación hablábamos del saco y la corbata, ¿se acuerda? Así que si me ve sin saco y corbata hoy, en base a lo estudiado, ahí se lo voy a dejar. El punto es que Pablo estaba diciendo que nosotros no podemos ser salvos por una obra externa que podamos hacer, sino la salvación proviene de adentro, porque Dios cambia la mente, el corazón, los deseos, los pensamientos, las ideas, los impulsos de los hombres. Y eso no se logra por algo que surja de adentro de afuera hacia adentro, sino es algo que Dios hace de adentro, desde el fondo del corazón, transformando nuestro entendimiento. Es por eso que no hay obra externa que el hombre pueda hacer ni cumplir con la ley para alcanzar salvación, sino solamente por medio de Cristo. Es Cristo el arca que puede salvar del diluvio a aquellos creyentes que hemos sido justificados mediante la fe en Él. No hay otro medio, no hay otra arca, solamente Cristo. Y es por eso que a esta enseñanza, hermano, le hemos titulado: el creyente es justificado solamente por medio de Cristo. El creyente es justificado, ya vamos a ver qué significa esa palabra, solo por medio de Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Mire lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 19.
nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por, ¿qué dice? Por la fe ¿en quién? ¿De quién? ¿O en quién? De Jesucristo, dice Pablo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿cuánto dice ahí? Nadie será justificado. Y fíjese bien lo que dice el versículo 17. Y si usted busca ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? Dice Pablo. Y ya vamos a ver qué dice, qué quieren decir esos versículos. Miren lo que dice la siguiente parte. En ninguna manera, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir. ¿Para quién dice? Para Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia a suplicarte, Señor, que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón hoy. Señor, danos la sabiduría, danos la humildad de reconocer nuestros errores. Danos corazones sensibles, corazones de carne, Señor, que puedan no solamente ver su pecado, sino ver a Cristo como el único que puede justificarnos de nuestra maldad. Señor, que tu palabra sea un espejo en donde nuestras faltas, pecados y delitos puedan quedar claros delante de nuestros ojos. Háblanos en esta mañana. Anhelamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A excepción de una, la mayoría de las religiones en el mundo están unidas por una doctrina en común. Todas las religiones en el mundo enseñan que el hombre puede llegar a ser aceptable a Dios, siendo bueno o por medio del cumplimiento de ciertos principios, leyes o rituales. Es decir, hombres que la mayoría de las religiones en el mundo enseña, o las religiones en el mundo enseñan, que los hombres pueden ser salvos haciendo más buenas obras que malas obras. Eso es lo que nosotros comúnmente escuchamos. Sin embargo, el cristianismo evangélico enseña que el hombre pecador ya ha sido condenado como consecuencia de sus pecados, tal y como fue Adán o como ocurrió con Adán. El cristianismo evangélico enseña también que ninguna cantidad de buenas obras pueden deshacer nuestra pecaminosidad, pueden garantizarnos a nosotros ningún tipo de salvación. Es por eso que Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué dice? De todos los puntos, de todos los pecados. Entonces es por esta imposibilidad que la Escritura nos da de que el hombre no puede cumplir la ley a cabalidad, que todos nosotros estamos bajo condenación. La ley nos mostró lo incapaces que somos para agradar al Señor por nuestros propios medios. Entonces Dios tuvo que preparar un plan y ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para poder restaurar esa enemistad que iba a existir entre el hombre y él como consecuencia de el pecado, porque Dios sabía que el hombre por sí mismo no iba a poder ser capaz de redimirse a sí mismo, ni de ser justificado, ni encontrar gracia delante de él, sino solamente por medio de la persona de Jesucristo, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad
para poder presentarnos justos delante de Dios. Es por eso que solamente los cristianos con una doctrina bíblica sana, o las iglesias con una doctrina bíblica sana, enseñan que el hombre es pecador y que el hombre puede hacer perfectamente aceptable y perfectamente justificado frente al Dios Santo solamente por medio de la fe en Cristo. Cualquier religión que le enseñe a usted que usted tiene que confiar en Cristo para ser salvo, pero también tiene que cumplir con ciertos requisitos, esa religión, esa enseñanza no proviene de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. El único que salva se llama Jesucristo. Él es el único que justifica al hombre. La palabra justificar o justificación proviene de la palabra griega dikaio, que significa mostrar o considerar como justo o inocente a alguien. Este es un acto de la gracia libre de Dios, por medio del cual Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta justos, como justos delante de sus ojos, no gracias a nuestra obra o a nuestras obras, sino gracias a la justicia de Cristo, que nos es imputada, atribuida, y que se recibe solamente por medio de la fe. Cuando vamos a la Escritura y vemos la palabra justificación, en la Escritura la palabra justificación se refiere a la manera básica, básicamente se lo voy a decir así, se refiere a la manera en cómo Dios declara a un pecador recto delante de él. No porque sea bueno o no sea culpable, porque no se trata solo de que es bueno, sino que usted es culpable. Y yo también soy culpable. Pero Dios nos declara justos a nosotros por medio del sacrificio de su Hijo. Es como que si un juez declarara a uno de los asesinos, de los más grandes asesinos seriales, a esos asesinos seriales en el país o en el mundo que han matado a más de 30, 40, 50 personas. Y como que este juez lo declarara no culpable, sino justo ante la ley, porque el juez dijo, él no va a pagar porque ya pagó la otra persona por este asesino. Para ustedes les resulta ilógico eso, pero no para Dios. Nosotros queremos que se refunda en la cárcel, que se condene eternamente, pero Dios nos muestra todo el tiempo de su gracia y de su amor. Eso, hermanos, es exactamente, eso es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Siendo culpable José de todo tipo de pecado, Él me limpió de cada uno de ellos y me ha presentado justo y limpio delante de su Padre. Y ya no hay nadie quien acuse a José, ni siquiera la ley. La relación del creyente con la ley no es lo que salva al creyente. Lo único que salva al creyente es Cristo y la relación que nosotros podamos tener con Él. Ahora entiende por qué era tan grave esta predicación y esta enseñanza que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Esta enseñanza estaba llevando a los hombres a apartar su mirada de la fe en Cristo y a poner su fe o su mirada en cualquier otra cosa que no fuese el Hijo de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia en Galacia, hermanos, mediante la ley ningún hombre puede ser justificado. Mire lo que dice el versículo 16. ¿Está conmigo todavía, hermano? Versículo 16, ¿qué dice el versículo 16? Mire, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, sabemos que una persona, José, porque si digo un nombre de ustedes, no quiero que vaya, me dijo pecador el hermano, no, José, es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros, dice Pablo, hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y Pablo utiliza tres palabras importantes aquí. Para asegurarnos a nosotros que ninguna persona puede ser salva ni justificada sino solamente por medio de Cristo. Fuera de Cristo nadie puede ser salvado ni justificado. Es por eso que Pablo dice, primero dice, el hombre, una persona individualmente, no puede ser salva sin Cristo. Dos, nosotros. Y nosotros, es decir, nosotros la iglesia, ninguno de nosotros puede ser salvo sino por medio de la persona de Cristo. Y tres, la que tiene una implicación universal y esa es nadie. ¿Y quién es nadie? Nadie. En todo el mundo mundial, como dicen por ahí, puede ser salvo, sino solamente por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo el hombre es declarado justo. No por la obediencia a la ley, sino solamente por medio de la fe. Hermanos, aparte de Cristo no ha existido sobre la faz de la tierra ningún judío ni ningún gentil que haya podido cumplir con la ley a cabalidad. El propósito de Dios al darnos la ley es mostrarnos lo pecaminoso que nosotros somos, que nuestra naturaleza está inclinada todo el tiempo a hacer el mal, y si no, véalo con sus hijos. Y algunos adultos que solo ven mal, y el mal, y el mal. No es que este camino es más corto, no, este me gusta más porque es más largo. Y nosotros estamos todo el tiempo de continuo solamente haciendo el mal. Es solamente Cristo quien pudo cumplir con la ley a cabalidad. Por eso Pablo dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es, ¿quién dice? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Solamente Él pudo cumplir la ley. Eso quiere decir, queridos hermanos, que si estamos en Cristo, nosotros ya no necesitamos de nada ni de nadie, ni vender atalayas, ni creer en el libro del Mormón, ¿verdad? Ni ningún tipo de sacramento, ni siquiera la extrema unción. Usted no necesita nada de eso, porque si usted está en Cristo, usted lo tiene todo. Tristemente, y no voy a hablar de los de afuera, voy a hablar de los de la iglesia, no solo de esta, no quiero que nadie se me ofenda, pero voy a hablar de la iglesia cristiana evangélica del siglo XX, XXI. Muchos de nosotros creemos vanamente, que podemos agradar a Dios con nuestras acciones, más que con un corazón entregado a Él completamente. Las acciones son el resultado de nuestra fe, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Y no es eso lo que le dice Oseas al pueblo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, aquí no está su corazón. Hermano, ¿está su corazón aquí esta mañana? ¿O a dónde lo dejó?
¿Está usted de verdad en esta mañana aquí? Muchos vivimos vidas llenas de activismo y hay que hacer esto y hay que servir y hay que ir y hay que evangelizar y todo eso es importante y es un mandato bíblico según Mateo 28, Juan 20, Marcos 16 y ahí podríamos seguir hablando de cómo Dios nos envía a predicar su palabra. Pero tristemente muchos creemos que podemos agregar a Dios más por lo que hacemos, por el activismo, que por lo que hacemos, repito nuevamente, que por lo que somos. Y una de las cosas que yo les he repetido muchas veces a ustedes aquí, hermanos, es que no es lo que hacemos lo que importa, sino lo que somos. Lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Pero el problema surge cuando nosotros hacemos para poder obtener algún tipo de favor o cuando hacemos para llenar el vacío que hay en mi corazón y creemos que haciendo, que dando, que sirviendo vamos a llenar el corazón que solamente Cristo puede llenar. Cuando me siento y escucho su palabra, cuando me reúno los días de semana y escucho su palabra, cuando canto y entiendo lo que canto y sé lo que estoy cantando. Es por eso que esta iglesia canta. Todos los temas que cantamos tienen que estar enfocados en Cristo, porque es a Él a quien alabamos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por lo tanto, hermanos, nosotros olvidamos que Dios no solamente ve nuestras acciones, Dios ve el motivo por el cual nosotros hacemos lo que hacemos. Si lo hacemos con un corazón lleno de piedad y sin esperar algo a cambio, o si lo hacemos para agradar el ojo del amo y por medio de lo que hice encontrar algún tipo de bendición. Hermanos, ni siquiera las bendiciones que Dios nos da en esta tierra nosotros las obtenemos porque la merezcamos. Dios nos bendice por su gracia. Y yo sé que a veces sin orar nos contesta. ¿Y qué pasó? ¿Y cuántas veces orás? Y como contame cuántos ayunos hiciste, dicen algunos hermanos. El ayuno no sirve para bajar cosas del cielo. El ayuno sirve para conocer al Señor. Ore por sus peticiones, claro, pero el ayuno no sirve para, voy a hacer un ayuno para el carro. No, no es así. No es así, no lo enseña la Biblia así. La Biblia dice que el ayuno es para hacer morir la carne y conocer más a Dios y por medio de ese conocimiento madurar espiritualmente y obviamente Dios lo bendice a uno, claro que sí. Pedid y se os dará, dice la Escritura, no es malo pedir. El punto, hermano, es entonces que Dios nos bendice no porque lo merezcamos, sino porque a Él le plació hacerlo. Y a veces, como lo acabo de decir, sin que nosotros oremos por algo que necesitamos, Dios nos los da porque a Él le plació hacerlo. No hay tal cosa de que ponga tanto y Dios le va a dar tanto. Dios le va a dar el doble. Eso es un asalto a mano armada. Yo nunca he visto en los evangelios que Jesús enseñó eso. Jesús enseñó el principio de sembrar y cosechar. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero Jesús nunca dijo ponga 1000 y Dios le va a regresar 2000. Eso no es bíblico. Y si alguien tiene una objeción, venga con la Biblia y hablamos. Hermanos, por eso es que es importante que nosotros conozcamos la Escritura, porque Dios nos provee de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a su voluntad. Muchos de nosotros queremos ser sanos. Y yo estaba con mi mamá en el hospital el día viernes, estuve ahí hasta como a las 4 de la mañana. Y yo decía, Señor, ¿y aquí qué pasa? La 1 y nos dieron la 1, las 2 y las 3. Ya usted está con la canción, ya usted se fue por otro lado. Ya ve cómo usted el pecado mora en nosotros. Ya usted está con la canción de Rocío. Yo estoy hablando de eso. Pero es tan común ver la vida y la muerte ahí. Allá como a las 2 apareció el doctor, yo esperando que ya me quería ir para la casa. Y me dice, no, es que acaba de venir alguien con un derrame cerebral. Y estaba a punto de morirse. Ahí entonces que yo entendí, por eso es que alguien llegó y le dijo, hey, there's a stroke, no sé cómo le dijo, hay un derrame. Y salieron los que estaban con mi mamá y la dejaron sola la señora. Y yo decía,
¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque es su voluntad. ¿Pero qué le han enseñado a uno? Vaya y declare. Hermanos, Jesús no enseñó a declarar. Jesús enseñó a confiar en la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre siempre es buena, agradable y perfecta para el creyente. Aún en la muerte de un familiar, Dios se glorifica porque eso es bueno, agradable y perfecto, aunque usted esté enterrando a su papá. Pero esa es la voluntad de Dios para la vida de uno. Nosotros no podíamos venir a esta comprensión porque la luz del Evangelio no había alumbrado todavía nuestros corazones. No es que usted buscó, es que Dios alumbró. Es que Dios le dio, en un momento Dios le dio el entendimiento para comprender algo que usted había rechazado por años. En un momento Dios le dio la comprensión y lo sacó de tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Hermanos, por lo tanto, no es algo que nosotros podamos hacer, es solamente algo que Dios hizo por medio de la perfección de Cristo y la obra de Cristo en la cruz. Solamente así nosotros podemos presentarnos justos delante del único juez del universo, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos, y delante de quien, dice la Escritura, un día se va a doblar toda rodilla de creyentes y de inconversos, y entonces confesarán que Cristo es el Señor y Rey de reyes. Y ese día va a llegar. Charles Spurgeon decía que el creyente tiene la bendición de ser absuelto por un juez. Y Charles Spurgeon decía, si ese juez me absuelve, ¿quién puede condenarme? Si el tribunal más alto del universo, y vaya que nosotros tenemos como superiores, y el pastor Osorio decía ayer, un policía es superior a nosotros. Y cuando vemos al Congreso y vemos a las personas en el poder, las que solo firman o apretan un botón y las cosas se hacen, el juez que nos ha declarado inocentes a nosotros es superior a todos ellos. Y si ese juez nos ha declarado justos, no porque Anayeli o porque José o porque Andrea o porque Marlon lo merezcan, sino porque Cristo pagó por nosotros, ¿quién nos ha de acusar? Y esa es la buena noticia hoy. Es solo por medio de la fe en Cristo que nosotros podemos ser salvos. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, no importan los pecados que hayamos cometido ni la gravedad de los mismos, solamente Cristo puede limpiarnos, perdonarnos y justificarnos a nosotros y a ustedes también. Ya no hay más nadie quien nos condene, porque ya Cristo pagó con su sangre y nos ha presentado delante de su Padre limpios. Nos ha presentado, dice la Escritura en Efesios, como una novia pura y limpia que espera el regreso de su novio. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, hermanos, no podemos ser o pretender ser justificados por Cristo y a la vez querer cumplir con requisitos impuestos por hombres.
pretender cumplir o pretender ser justificados con Cristo y a la vez todavía querer cumplir con requisitos para poder alcanzar algún tipo de salvación, solo le demuestra a usted y me demuestra a mí que si ese es nuestro caso, probablemente nuestra fe no está puesta solo en Cristo. Si usted dice que usted es salvo por Cristo, pero todavía tiene prácticas enseñadas por hombres que le hacen creer que eso suma y logra el empujoncito de llegar hasta el cielo, probablemente su fe no está en Cristo. Y ese es el problema. Mire lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que ya destruí, que ya se acabaron, que ya murieron, que ya no existen, las mismas vuelvo a edificar, transgresor, dice Pablo, me hago. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente ahí en la pantalla. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado a nosotros al pecado? Hay que creer en esto, Jesús, pero también en este conjunto de leyes, tradiciones, requisitos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Es como que Cristo nos está diciendo que nosotros debemos cumplir con estas leyes para poder también alcanzar la salvación. Por supuesto que no, dice Pablo, más bien soy un pecador si vuelvo a, ¿qué dice? A construir, a edificar, a levantar el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. La Reina Valera lo dice el versículo 17 así: si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y es pregunta. Pablo no está afirmando, Pablo está preguntando. Según los comentaristas bíblicos, este pasaje representa un reto de interpretación para todos aquellos expositores de la palabra. A veces es difícil, es ambiguo, ¿qué quiere decir? No entiendo qué es lo que está diciendo Pablo. Hay judíos, hay gentiles, hay judaizantes, y los judaizantes eran los que promovían esta herejía dentro de la iglesia, los falsos maestros, como hay muchos a nuestro alrededor, y no aquí, hablo a nuestro alrededor. La primera probable interpretación que algunos comentaristas bíblicos dan es que si al buscar ser justificados en Cristo, nuestros pecados son descubiertos, son puestos al descubierto, tantos judíos como gentiles somos igual de pecadores. No podemos creernos superiores a ambos, superiores a los otros. Ambos estamos al mismo nivel. Recuerda que los judíos eran superiores en la mente de ellos ¿a quiénes? A los gentiles. Pero con esto el pecado de ambos estaba a la luz. El segundo punto de vista o probable es, si al buscar ser justificados en Cristo, la justificación en Cristo, nosotros que somos judíos respetamos la ley, resultamos ser pecadores como los gentiles que rechazan la ley, porque los gentiles no tenían por qué someterse a la ley, porque ya Cristo se había limpiado y justificado. Entonces, ¿por qué no hemos de vivir entonces como si no hubiese ley? O sea, ¿qué sentido tiene cumplir la ley si ahora estamos en Cristo? Y número 3, que los judaizantes están en lo correcto cuando afirman que nosotros, al buscar ser justificados únicamente en Cristo, no podemos descuidar el cumplimiento de la ley. Hay que cumplir, hay que creer en Cristo, pero hay que seguir cumpliendo la ley. El problema con estos 3 puntos de vista, y si quiere yo se los puedo compartir después o explicar después. El problema con estos 3 puntos de vista es que los 3 puntos de vista nos llevan a hacernos a nosotros los creyentes las siguientes preguntas. ¿Es Cristo acaso ministro de pecado? Pablo está diciendo, ¿es que acaso Cristo puede llevar al creyente a pecar?
Segunda pregunta, ¿es que acaso Cristo puede equivocarse en su enseñanza y predicación acerca de la justificación solo por la fe? ¿Verdad que no tiene lógica lo que estoy diciendo? ¿Ah? Si estos puntos de vista que acabamos de analizar de este pasaje fueran ciertos, habría un problema. Porque entonces Cristo les mintió a los de la iglesia en Galacia y nos está mintiendo a nosotros. Porque nos está diciendo, crean en mí, pero cumplan con esto. Un tipo de evangelio dual. Hay que creer en esto y hay que creer en lo otro. Y el dualismo o el tener un evangelio dual querría decir que vamos a practicar dos cosas diferentes: creer en Dios y también hacer obras. El evangelio dual, o si Cristo nos estuviera mintiendo, Cristo nos estuviera diciendo, crean en mí, pero aférrense a la tradición. Si Cristo nos estuviera mintiendo, Cristo estuviera diciendo en esta porción de la Escritura, crean en mí, pero cumplan con la ley. Cristo no está diciendo eso, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. No hay otro camino al Padre si no es por Él. Por lo tanto, esto que estos judíos estaban pensando en esta porción de la Escritura o viendo en esta porción de la Escritura, es ilógico pensar que Cristo pueda guiar al creyente al pecado. Tristemente, muchos de nosotros vivimos con este tipo de dualismo. Algunos todavía tienen tradiciones de nuestros países de origen bien enraizadas en nosotros. Todavía tenemos imágenes en el vehículo. Todavía hay imágenes en la casa. Todavía en la cartera algunos, como mi papá en aquel tiempo, guardaba la Magnífica. Espero que no la ande en su cartera, hermano, usted. No, pues mejor. Como aquel amigo mío que le preguntaron en el examen de teología, mira, ¿y por qué pusiste 14 apóstoles y solo son 12? Es que mejor es que sobren y no que falten. Así somos nosotros. No, pues voy a andar aquí en mi cartera, pues ¿quién quita? Y algunos se subían al vehículo y la tocaban. Pretendemos estar en Cristo, pero todavía estamos pendientes del horóscopo. Y el karma. Si usted es de esos, hermano, su fe está en Cristo de verdad. Y no le estoy diciendo, le estoy preguntando. Estamos llenos de misticismo. Uy, no, una escalera, no pasé abajo de esa escalera. Uy, no, un gato negro. Algunos vivimos el otro tipo de dualismo. El domingo estamos en la iglesia, perdón, por mi culpa. Pero de lunes a domingo, de lunes a sábado vivimos como queremos. Usted sabe, pastor, yo hice la oración allá en el 1983. Y esta oración de fe, desde esa oración yo sé que soy salvo. ¿Y cómo está viviendo, hermano? No, pues fíjate que tuve que robar en mi trabajo, porque pues ahí en mi trabajo sobran las cosas. No, es que fíjese, hermano, que pues usted sabe que caí en una tentación en mi trabajo. Así vivimos. Vivimos en plural. Hermano, ¿hace cuánto, y se lo pregunto de verdad, hace cuánto fue la última vez que usted se entristeció y lloró por su pecado? ¿Hace cuánto tiempo usted vio la Escritura y vio en la Escritura su reflejo y dijo, este soy yo?
¿Y en qué pasaje estaba, hermano? En el que dice generación de víboras. Porque algunos creemos que vamos a poder huir de la ira venidera. ¿Entiende el punto? Se oye, ay, generación víbora. No, hermano. Algunos pensamos que vamos a poder huir de la omnisciencia, omnipresencia de un Dios soberano. ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu Santo nos ha estado hablando por medio de la Escritura? Y por medio de predicaciones. A que arreglemos nuestra vida y nosotros continuamos siendo renuentes a ese llamado. Irónicamente y tristemente pensamos que Dios está de acuerdo con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con mi manera de pensar. Y bien lo decía el hermano ayer a los salvadoreños: a mí no me diga nada. Así decimos los salvadoreños. Yo sé lo que estoy haciendo, y no saben lo que está haciendo el hermano. Hablo de los salvadoreños porque son mis paisanos. Y si alguien tiene algún problema, ahí me avisa. Porque somos salvadoreños. Pero el punto es que ese orgullo está en el corazón del hombre. Y creemos que Dios está de acuerdo con mi pecado, con la manera en la que hablo, con la manera en la que me comporto. Sin embargo, la Escritura nos enseña que de ninguna manera Cristo aprueba el pecado. Y Cristo, en base a lo que estábamos estudiando en ese versículo, puedo decir yo entonces que Cristo no está de acuerdo con el pecado. Cristo tampoco promueve el pecado. Porque si Cristo promoviese el pecado, como ha surgido esta pregunta que Pablo hace aquí, entonces estuviéramos diciendo que Cristo y que Dios iría en contra de su propia esencia, en contra de su santidad y en contra de su justicia. Dios tampoco tienta al hombre. El hombre es tentado, dice Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ninguno cae en el acto del adulterio sin una llamada por teléfono antes. Y antes de hacerla, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Señor, la última vez. Es nuestra carne la que nos lleva a pecar. El pecado nunca fue el propósito de Dios para el hombre. Y si no me cree, vaya hacia Génesis capítulo 3 y el capítulo 2 también, si lo puede leer. Por lo tanto, hermano, debemos tener mucho cuidado y pretender estar en Cristo y cumplir o sentirnos tentados a seguir viviendo como lo hacemos, a seguir poniendo nuestro pensamiento y nuestra fe en personas, en leyes, en tradiciones, en misticismo, en adivinación, en horóscopo y en todo aquello que no se encuadre en la Escritura. Es la Escritura la única que tiene la eficacia para mostrarnos esa fuente de la gracia que es Cristo. Porque Pablo está diciendo aquí: si ustedes, hermanos de Galacia, hermanos, piensan que pueden encontrar la fe o pueden ser salvos por otro medio que no sea Cristo, la muerte de Cristo no tuvo sentido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces, ¿para qué murió Cristo? Si usted puede encontrar la salvación por medio de cualquier cosa, ¿qué sentido tiene que estemos aquí? Va. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que no tiene sentido pensar que podemos encontrar la salvación en otra persona que no sea Cristo, porque entonces estamos diciendo que la muerte expiatoria y sustitutiva de Cristo, es decir, Él nos sustituyó en la cruz, no tiene sentido, y esa muerte y ese sacrificio ha sido reducido a un bocado de pan. Lo cual implica que no significa nada porque no tuvo ningún beneficio para el creyente. Y Pablo está diciendo de si nosotros pensamos que podemos ser salvos por otro medio, entonces ya Cristo perdió toda exclusividad en la salvación.
Porque hoy hay diferentes maneras de conseguirla. ¿Se acuerdan hace tiempo, allá por los 80s, cuando empezaron a salir todos estos chocolates, Snickers y todo eso? Solo aquí había. Y llegaban allá al país de uno y valiendo el triple. Eran exclusivos, solo aquí había. Pero de repente empezaron a enviar y a imitar y etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, hay algo bien claro en la Escritura. Y yo quiero que usted preste atención, si no ha entendido nada de lo que he dicho, que preste atención a esta última parte. Porque hay algo que la Escritura deja bien clara de Génesis, o bien claro de Génesis a Apocalipsis. Y la Escritura deja claro que la salvación solamente es por medio de Jesús. Jesús es exclusivo en la salvación de los hombres. Solo Jesús tiene la exclusividad de salvar a los hombres. Por eso es que Jesús dijo, si alguno necesita saciar su hambre, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si alguno camina en la oscuridad de su pecado, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si alguno no sabe cómo entrar al reino de los cielos, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno necesita consuelo para sus pecados, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Si nuestra vida se está secando, hermanos, y no observamos frutos en nuestras vidas, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Si alguno no conoce el camino en este mundo que debe seguir, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguno tiene temor de la muerte, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es Cristo el centro de todo. Es Cristo por quien Dios creó todas las cosas. Ay, Señor, gracias por lo que creaste para mí. No, Él lo creó para Él. Como cuando usted compra algo en su casa. ¿Quiénes son los beneficiados? Bueno, no quiero que mi hijo lo use, pero como ahí está, Él lo va a usar. Es Cristo el único medio para salvación. Es en Él en quien debemos poner nuestra fe y nuestra esperanza. Hermanos, por lo tanto, vivamos para cumplir con el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que el hombre pueda glorificarle todos los días de su vida, hasta que Él nos llame nuevamente a su presencia. Hermano, no hay nada creado, no hay nada fuera de Él, no hay nada fuera de Cristo, no hay misericordia fuera de Cristo, no hay perdón fuera de Cristo, no hay vida fuera de Cristo. Solamente por medio de su gracia, por medio de su muerte y de su resurrección, nuestra salvación ha sido efectuada. Y en este mismo momento Él está confirmando y ha confirmado en nuestros corazones por medio de su Espíritu si nosotros somos salvos. ¿Es usted salvo? ¿No es maravillosa la oportunidad que Dios nos da de poder encontrar salvación en Él? Vamos a ponernos en pie. Hermanos, si alguno de nosotros aún no está seguro, o alguno de nosotros, si alguno de nosotros todavía tiene ciertos pensamientos, ciertas prácticas, ideas, costumbres que usted cree que le acercan más a Dios, este es el momento
para pedirle perdón al Señor. Pero más importante, para recordar cuánto Dios nos ama. Vamos a decir en esta mañana: su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me pongo bajo el poder, su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuál hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Hermanos, alabemos al Señor. Oh, nos ama Dios, nos ama, nos ama Dios, nos ama. Él nos ama, cuánto nos Gracias, Señor, por la muestra más grande de tu amor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque aún, Señor, todavía con pecados, ideas, pensamientos que no te glorifican, tú no quieres que ninguno de nosotros se condene. Y hoy nos das una oportunidad para arrepentirnos. Si hay algún hermano en este lugar que reconozca que se ha equivocado y quiere arrepentirse de sus pecados, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Señor, gracias te doy por la exclusividad de Cristo, porque tenemos un Dios que conoce todo, pero un Dios que sobre todas las cosas no comparte su gloria con nadie. Cuán agradecidos estamos de haber sido hallados justos delante del juez más grande de este universo. Y hemos sido hallados justos porque el juez mismo mandó a un cordero manso a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y a cumplir con la ley que nosotros no pudimos cumplir. Subir en una cruz, morir por nuestros pecados,
José.